Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida a este panel internacional Perspectivas Comparadas sobre el acceso a la justicia para mujeres y niñas. Saludamos a quienes siguen esta transmisión virtual a través de nuestras plataformas digitales y agradecemos el valioso apoyo de las personas intérpretes de lengua de señas mexicanas, Ruth Hernández y Rubí Maldonado. Les recordamos que para obtener la constancia de participación es necesario que registren su asistencia. Pueden hacerlo directamente en el link que aparece en la descripción de este video. Y bueno, a continuación nos permitimos proyectar un video de nuestras distinguidas participantes. Adelante. No sé. Es que a ver, dale clic aquí. No sé. No, no es eso. Ahí viene. Pero. Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la segunda sección de la Sala Superior. Es fundadora y presidenta desde 2014 de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Justice Sapana Pratnamala, ministra de primera instancia más antigua de la Suprema Corte de Nepal y una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres del país. Fue miembro del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura e integrante de la primera Asamblea Constituyente de Nepal. Jueza Verónica Galván, jueza del Tribunal Superior del Estado de Washington y sirve en el condado de King como jefa de la División Juvenil. Ha trabajado como fiscal adjunta de la ciudad para la City of Seattle y como juzgadora en Des Moines implementó el único tribunal en idioma español en el estado de Washington. Doctora Agustina O'Donnell, doctora en Derecho y jueza del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina. Es vicepresidenta segunda de la Red Mujeres para la Justicia. Doctora Cecilia del Refugio Palomo Caudillo, catedrática y conferencista especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Primera mujer presidenta de la Barra Mexicana de Abogados en Aguascalientes. Jueza Yelitza Moreno Córdoba, abogada de la Universidad Tecnológica del Choco, Diego Luis Córdoba, especialista en Derecho Contencioso Administrativo, instituciones jurídico-procesales, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Cuenta con más de 15 años al servicio de la rama judicial de Colombia en la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Bueno, pues sin más, cedo el uso de la voz a la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Adelante, magistrada. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes, estimadas y distinguidas compañeras servidoras de la justicia. Y también le digo a Cecilia Palomo porque ha colaborado muchísimo con las personas juzgadoras en capacitación con perspectiva de género. Quiero decirles que nos sentimos realmente, por un lado, contentas y sí, muy honradas de que en el último panel, que es la última actividad de estas actividades en las que estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, ustedes tengan la generosidad de compartir con nosotros, con México, con las personas que nos están escuchando, tanto de este tribunal y quienes nos siguen por la transmisión simultánea de este tribunal y de pues, el público en general, la oportunidad de compartir estas propuestas de cómo ven los desafíos de la justicia y qué tenemos que hacer para garantizar los derechos a la justicia, sobre todo a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Quiero comentarles que como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues, y a nombre de quienes integramos esta institución, les damos la más cordial bienvenida. Ustedes, señoras juzgadoras académicas, que son un referente en esta materia de derechos humanos, que es la igualdad de género y la no discriminación, son un referente en materia internacional.
Antes de ceder el uso de la voz a las expositoras, quiero explicar la dinámica del panel. Cada panelista dispondrá de hasta 12 minutos de intervención. Cuando resten 5 minutos, escucharán una señal sonora como aviso para concluir. Quienes impartimos justicia sabemos que los marcos normativos nacionales conviven con estándares internacionales y el diálogo entre sistemas nos permite identificar esos puntos ciegos propios que difícilmente reconoceríamos desde adentro. Y este panel precisamente es ese ejercicio. Las expertas que nos acompañan hoy comparten desde sus contextos nacionales un conjunto de experiencias y diagnósticos que nos permitirán como audiencia identificar patrones comunes y preguntas que trascienden fronteras. Para abrir este diálogo, cedemos la palabra a la doctora Cecilia, ¿no? Sí, cedemos la palabra a la doctora, en este caso va a ser, sí, Verónica, primero a Verónica, a la doctora Verónica, quien pues tendrá bien platicarnos de estos temas de los que es su expertise. Y bueno, yo le dejaría en el uso de la palabra colega, la Judge Verónica Galván. Gracias, muy buenas tardes o buenas noches, depende de dónde están. Es un honor estar con ustedes hoy con este panel tan distinguido. No sé si recibieron mi diapositiva que mandé. Gracias. Cuando me preguntaron que sería parte de este panel, tuve que pensar mucho en cuáles son las barreras que nosotros identificamos más en común. Hay muchos más de los que yo voy a identificar en este tiempo que me dan. Pero para empezar, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con la identificación de barreras que existen, que son sociales, económicas, institucionales y sistémicos, y barreras legales. Siguiente, por favor. En términos de las barreras sociales, cosas que nosotros reconocemos que ocurren en nuestros juzgados, es que en muchos casos, en el área penal, por ejemplo, hay miedo de víctimas de hacer denuncias en contra de las personas que los han agredido. Por miedo a represalias del agresor, también tenemos que reconocer la estigmatización social, ¿verdad? Una mujer tiene su posición social, como mujer sería soltera, casada, y esa posición a veces se arriesga cuando alguien hace una denuncia. También hay falta de confianza en el sistema judicial por el trato de las mujeres por tantos años en estos sistemas y en reconocer que muchas veces le han hecho la culpa a las que son víctimas de estas agresiones. Siguiente diapositiva, por favor. También hay que reconocer que en este caso, yo creo que en muchos países, no nomás en donde yo ejerzo, hay barreras económicas. Muchas mujeres no necesariamente ganan lo mismo que los hombres. Eso es una cosa que se ve muy a menudo aquí en los Estados Unidos. Creo que los datos indican que una mujer gana el 60% de lo que gana un hombre, aunque ejercen el mismo trabajo. Para muchas mujeres, honorarios de abogados son costos que ellas no pueden pagar. Hay costos también judiciales y hay un acceso muy limitado a la asistencia legal gratuita, especialmente para las víctimas o en términos de, por lo civil, buscar, por ejemplo, una orden de restricción. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a reconocer que hay barreras institucionales y nosotros hemos heredado una institución y un sistema jurídico que han seguido con esas barreras. Dificultades comprobando, por ejemplo, delitos. Muchas veces muchos de los delitos que nosotros vemos en contra de mujeres ocurren entre familia misma, ocurren tras puertas donde no entra cualquier persona, no hay otros testigos a esa violencia o los testigos son otros familiares.
Hay procesos legales que se extienden por mucho tiempo, dando oportunidad a que la víctima tenga, como dijimos, represalias por el agresor. Y muchas veces las investigaciones no usan prácticas forenses de hoy en día. Y esa falta de usar esas prácticas muchas veces impide que se pueda comprobar un caso en términos del sistema penal. ¿Que sigue, por favor? Y también en términos de barreras legales. El idioma que usamos en términos de someter una solicitud, por ejemplo, por una orden de restricción, muchas veces el vocabulario que usamos es un vocabulario que no todos entienden o comprenden. Es desconocimiento o falta de entendimiento de lo que está sucediendo y del proceso y el procedimiento legal. Y muchas veces nosotros como jueces y como gente que trabajamos en estos medios, nosotros mismos estamos más enfocados en el proceso y el procedimiento que en el resultado justo que están buscando las mujeres y niñas en este sistema. También hay falta de información. Mucha gente no sabe ni cómo empezar el proceso de denunciar un delito, por ejemplo. Muchas veces hay barreras de otros sistemas, por ejemplo, los policías o los investigadores que no le creen a la mujer cuando ella está insistiendo que algo sucedió, o que ven el problema como un problema familiar, no un problema legal de la sociedad. Pero sabemos que eso no es cierto, porque los impactos de, por ejemplo, la violencia doméstica en casa es algo que también vemos en nuestras cortes, en el comportamiento de estudiantes en la escuela, en cómo los niños crecen y lo que ven. También, especialmente en mi país, hay muchas barreras lingüísticas para comunidades de inmigrantes. Inmigrantes también, especialmente ahora en día, tienen miedo de acceder a las cortes. Y tener miedo de acceder a la justicia es una barrera muy, muy grande. En el condado donde yo vivo, hay 180 idiomas que se hablan. Muchas veces no tenemos intérpretes para todos esos idiomas. Obviamente los idiomas que se usan más, sí tenemos a gente que podemos acudir para ayudar a gente que está frente al tribunal. Pero hay varios idiomas. Así que esas barreras lingüísticas y culturales también es algo que nosotros vemos que son barreras a la justicia para mujeres y niñas. Siguiente, por favor. Una de las cosas que hemos hecho aquí en los Estados Unidos es que los Estados Unidos por legislación pasado lo que llamamos el Violence Against Women Act, el acto en contra de la violencia de la mujer. Y ese acto proporciona fortalecimiento de las leyes de protección, mejora el uso de pruebas forenses, establece prácticas informadas por el trauma y apoyo económico y de vivienda. ¿Y qué es cómo lo hacen? Por ejemplo, hacen financiamiento para gente que están aquí como refugiados, proveen servicios legales para sobrevivientes de la violencia. Hay centros de crisis que se han hecho y hacen capacitaciones para los que estamos practicando y ejerciendo este trabajo para entender más bien cómo podemos apoyar a víctimas. También mayor acceso a asistencia legal, porque han proveído más financiamiento para asistencia legal gratuita, programas especializados para sobrevivientes y apoyos a organizaciones comunitarias. También está reconocido que muchas de las barreras son más para gente de origen indígena aquí en los Estados Unidos. Y hay protecciones especiales para gente indígena, reconociendo que por muchos años y muchas generaciones han sido víctimas desproporcionalmente en comparación con el resto de la población.
También esta acta ha proveído a mejorar pruebas forenses, dado la oportunidad de diferentes estados de procesar la evidencia de, por ejemplo, agresión sexual, reducir atrasos en análisis de ADN, que es una también barrera para muchos fiscales en tratar de denunciar o levantar demandas en contra de gente, y fortalecer las pruebas de investigaciones, que puede aumentar el procesamiento de estos casos. También capacitaciones para que la gente que está practicando este trabajo entienda las pólizas, cuando uno está entrevistando, por ejemplo, a víctimas, reconociendo el trauma que mujeres y niñas han vivido, y el objetivo de no revictimizarlas por este proceso. También apoyo económico y de vivienda, protecciones de vivienda, asistencia financiera de emergencia y programas de apoyo para víctimas. Ahora, la filosofía es muy buena, pero la práctica es lo difícil. Aunque existen leyes y pólizas para proteger a las mujeres y las niñas, todavía existen desafíos muy grandes y muy importantes. Y para mejorar el acceso a la justicia, es necesario reducir estas barreras económicas, combatir esos perjuicios institucionales, fortalecer el apoyo a las víctimas y adaptar leyes a nuevas formas para asegurarnos que no sigan abusando de ellas. Pero más importante, creo que teniendo a gente, a juezas, a gente que trabaja en este ambiente, que comprende la historia de las barreras al acceso a la justicia, es lo más importante. Y es capacitaciones como estas, yo creo que son muy importantes para también nosotros entender qué es lo que se está pasando en otros países y aprender una de otras. Muchas gracias. Ahí termina mi presentación. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho que nos comparta su visión respecto a las distintas barreras estructurales, institucionales y económicas que enfrentan las mujeres para acceder al ejercicio del derecho a la justicia. Y bueno, gracias, jueza Verónica Alicea Galván, del Tribunal Superior del Condado de King, en Washington, quien nos aportó esa perspectiva de quien aplica el derecho desde un sistema del common law, y realmente nos damos cuenta que pues compartimos las mismas problemáticas también en nuestro país. Se destacan las mismas barreras económicas, de la falta del conocimiento del derecho, de las faltas de redes precisamente también para poder, por la falta del tiempo que limita a las mujeres la posibilidad de atender audiencias o dónde dejar a las personas que tienen bajo su cuidado. Realmente es muy importante también escuchar las propuestas que hacen para precisamente generar condiciones para que se garantice de manera efectiva el derecho de acceso a la justicia. Y una vez que lleguen las mujeres a la justicia, ¿con qué se tienen que encontrar? Pues con personas juzgadoras que tengan el conocimiento y la formación para ver con esta óptica tan particular que es la perspectiva de género, pues los asuntos que impliquen discriminación o violencia por razón de ser mujer. Muchísimas gracias, jueza Verónica. Y por otro lado, bueno, ahora sí voy a permitirme ceder el uso de la palabra a la doctora Cecilia Palomo Caudillo. Ella es catedrática experta en derechos humanos y perspectiva de género y tiene una trayectoria construida entre México y España. Adelante, Cecilia. Muchísimas gracias, querida Zulema. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Quiero comenzar agradeciendo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por este gran
panel, de manera especial, por supuesto, a la magistrada Zulema Monzri, con quien he tenido el privilegio ya de coincidir en diversos espacios de reflexión entre México, España, Marruecos y otras latitudes, además de las mujeres tan poderosas que nos acompañan el día de hoy compartiendo sus experiencias. Es un honor poder contribuir en este espacio, sobre todo en un contexto como lo es el 8 de marzo, ¿no? Una fecha que nos recuerda a todas y a todos esa lucha histórica que han tenido las mujeres por la igualdad, por la dignidad y por el acceso efectivo a sus derechos humanos. Quiero comenzar con una afirmación clara, y es que yo creo que la discriminación, la injusticia, la desigualdad no comienzan con una sentencia, sino mucho antes, ¿no? Comienzan cuando una denuncia no se integra correctamente, comienzan, por ejemplo, también cuando una autoridad actúa basada en estereotipos de género, comienza también cuando un procedimiento aparentemente neutral produce efectos discriminatorios, también cuando una institución falla en prevenir, supervisar o proteger los derechos de las mujeres y de las niñas. Por eso yo creo que, en especial, la justicia administrativa no es solamente un mecanismo técnico, sino sobre todo una garantía democrática para poder convertir esos derechos que tenemos en las leyes, en las constituciones y en los tratados, pues en una realidad tangible, ¿no?, para todas las mujeres. La experiencia internacional nos ha dejado precedentes contundentes sobre cómo la actuación o a veces la no actuación, es decir, las omisiones de algunos países, pueden afectar el acceso a la justicia para las mujeres. Uno de los casos más emblemáticos en el mundo ha sido el de Campo Algodonero, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente aborda los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿no? Esta negativa de la autoridad a atender a las madres buscadoras, a decirles es que están locas, se fueron de voladas, están con el novio, vuelva mañana, después le tomamos la denuncia. Pues bueno, esta sentencia estableció que el Estado puede ser responsable no solamente por acciones directas, sino también por omisiones institucionales, investigaciones deficientes y fallas administrativas frente a la violencia contra las mujeres. Aquí la Corte fijó un principio fundamental, y es que la debida diligencia reforzada no es ninguna opción política. Como bien ya no lo recordaba en su momento esta luchadora defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, el reconocimiento de los derechos de las mujeres no es ningún favor, es una obligación de los estados. Posteriormente, en el caso Atala Rifo versus Chile, este fue un caso también del sistema interamericano donde una jueza es discriminada y pierde la custodia de sus hijas debido a su orientación sexual. En este caso, el tribunal recordó que ninguna autoridad pública puede fundamentar sus decisiones en estereotipos de género, como lo fue este caso, ¿no? Que decían que como era lesbiana iba a pervertir a sus hijas, que como era lesbiana no estaba habilitada para ser madre, y básicamente todo giraba en torno a su orientación sexual. Yo creo que este caso nos dejó una lección muy importante, y es que la discriminación no siempre está directamente contenida en las leyes o en las normas, sino que muchas veces aparece en prácticas institucionales que son aparentemente neutras, pero que en efecto pues reproducen esa discriminación. Otro precedente relevante es el caso de IB versus Bolivia. Este es relativo a una esterilización forzada practicada en un hospital público sin consentimiento de IB. Y en esta sentencia la Corte reafirmó que el consentimiento en los servicios públicos de salud no es una mera formalidad burocrática, sino que pues es una garantía directa de dignidad y autonomía y respeto a los derechos de las mujeres. En suma, yo creo que este caso lo que nos deja comprender es como este recordatorio hacia las autoridades de que las mujeres son dueñas de sus cuerpos y son dueñas también de sus decisiones. A lo largo de la jurisprudencia en general, el sistema interamericano yo creo que ha reiterado como una idea central, que es la actuación deficiente del aparato estatal pues frente a la violencia que sufren las mujeres, y señalando pues que esta deficiencia es en sí misma ya una forma de discriminación, ¿no? En Campo Algodonero a lo mejor no supo quién desapareció a estas mujeres, pero por las omisiones de México condenó al Estado, ¿no? Y lo vemos reiteradamente en otros criterios jurisprudenciales con Chile, con Bolivia y con otros países. Todos estos precedentes comparten una misma enseñanza, y es que los derechos humanos de las mujeres pueden vulnerarse tanto por decisiones ilegales como por actos administrativos aparentemente ordinarios, pero que pues están ignorando la perspectiva de género.
En el ámbito mexicano, la jurisprudencia también ha avanzado pues de manera sustanciosa, ¿no? Significativa. La Suprema Corte, por ejemplo, en el caso de Mariana Lima, estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio. Esta decisión reconoció que los estereotipos y prejuicios institucionales pueden influir desde el primer contacto que tienen las autoridades con los hechos, ¿no? En este caso, Mariana, su pareja sentimental era un policía y precisamente como por ser policía dejaron perder muchas partes de la cadena de custodia, se hicieron narrativas diferentes respecto al feminicidio disfrazándolo como un homicidio. Y entonces, en este caso, la Suprema Corte pues señaló que todo esto afectó la investigación y el acceso a la justicia. Y a pesar de Mariana y de las más de 10 mujeres que son asesinadas todos los días en México, las leyes y los protocolos pues corren el peligro de convertirse en letra muerta si son ignorados por quienes los aplican, ¿no? Esto ya lo mencionaba la jueza Verónica hace un momento. En el ámbito europeo, España ha sido considerada un referente en la construcción de un marco jurídico integral para combatir la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el 2004 se aprueba la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y esto marcó pues como un cambio paradigmático, reconociendo que la violencia no solamente es un problema privado, sino una manifestación estructural de la desigualdad. Entre estas innovaciones de esta ley, pues destacaron juzgados especializados en violencia contra las mujeres, fiscalías también que ya se hicieron especializadas, órdenes de protección urgentes, asistencia jurídica gratuita desde el primer momento. Y luego, posteriormente, surge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2017, que reforzó como que las iniciativas de esta ley y además consolidó compromisos internacionales como el Convenio de Estambul en España. Sin embargo, pues la experiencia española también demuestra algo muy importante y es que la mera existencia de leyes avanzadas no elimina por sí sola los obstáculos en el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, ¿no? Muestra de ello es un caso que se hizo muy conocido en España, La Manada, en el 2016, sobre una violación sexual en grupo que generó una profunda discusión social sobre el consentimiento en los delitos sexuales y contribuyó a la reforma de la legislación con la ley conocida como Solo sí es sí. En ese caso fue muy lastimoso porque hubo varias instancias y varios juzgadores y mientras algunos evidentemente no observaban violencia, otra parte observaba la violencia y uno incluso observó un jolgorio, ¿no? O una fiesta en una violación sexual en manada. También tenemos en España el caso de Ángela González Carreño. Esta es una mujer cuya hija fue asesinada por su padre en una visita no supervisada. Este es un caso de violencia vicaria extrema, pese a las decenas de denuncias que Ángela ya había presentado ante las autoridades españolas. Este caso fue resuelto en la CEDAW por un comité de Naciones Unidas y evidenció pues, la responsabilidad del Estado español cuando las instituciones no protegen adecuadamente a las víctimas de violencia de género a pesar de las leyes existentes. En España persisten desafíos como la revictimización institucional, de la que ya hablaba también la jueza Verónica, especialmente en contextos de vulnerabilidad, de migración y, bueno, nuevas formas de violencia que todos los días nos rebasan, ¿no? Como la violencia digital o la que se ejerce a través de la inteligencia artificial. En el ámbito comparado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Opus versus Turquía, sostuvo que la pasividad estatal frente a la violencia doméstica también constituye una discriminación de género. Esto lo tenemos muy familiarizado, ¿no? El decir, no te metas, este es un asunto privado y mientras las mujeres están siendo violentadas, esa también es una responsabilidad social y de la autoridad, ¿no? Denunciar esa violencia. Por su parte, la Suprema Corte de la India, en el caso Vishaka, obligó a todas las instituciones a establecer protocolos contra el acoso sexual laboral y este precedente mostró cómo el Poder Judicial puede imponer incluso mediante estándares administrativos, como aquí protocolos contra el acoso, cuando pues una protección institucional resulta insuficiente, ¿no? Todos estos precedentes provenientes de distintos sistemas jurídicos creo yo que convergen en una misma conclusión, ¿no? Y es que la igualdad no se garantiza únicamente en las constituciones, no se garantiza únicamente en las legislaciones ni en los protocolos, sino en la actuación cotidiana pues, de cada uno de los países. Por eso la justicia administrativa creo yo que tiene una función estratégica porque le toca por un lado pues revisar la legalidad de los actos públicos, por el otro también puede detectar esos impactos diferenciados o discriminatorios, también puede controlar hasta cierto modo la actuación institucional, garantizar recursos efectivos y asegurar que ninguna decisión estatal reproduzca esa desigualdad estructural o genere mayor violencia institucional.
Juzgar con perspectiva de género no significa romper la legalidad, y creo que esto es importante hacer énfasis porque con frecuencia cuando abrimos foros sobre derechos de las mujeres y derechos humanos y perspectiva de género, se cree que juzgar con perspectiva de género es darle la razón a las mujeres siempre solo por el hecho de ser mujeres, como si de eso se tratara, un beneficio por identidad. Pero por el contrario, creo que hemos dejado bastante claro que se trata más bien de una metodología jurídica muy rigurosa que permite aplicar el derecho internacional y también el derecho nacional, entendiendo las condiciones reales en las que viven las mujeres y los obstáculos a los que se enfrentan todos los días. Porque tratar igual a quienes viven en una desigualdad estructural, pues sin duda no es justicia, sino que por el contrario perpetúa esa injusticia. Como pudimos ver, hoy el desafío, creo yo, que compartido no consiste únicamente en reconocer los derechos en los textos normativos, sino pues construir instituciones capaces de garantizarlos en la práctica. Pensemos por un momento en varios países, por ejemplo, de América Latina, cuando una mujer es víctima de feminicidio, sus hijos quedan al cuidado de abuelas o familiares cercanos y sin embargo esos familiares pues muchas veces no pueden inscribirlos en el colegio, acceder a servicios de salud, solicitar apoyos del Estado, y no porque la ley lo prohíba, sino porque ningún procedimiento administrativo pues fue diseñado para responder a esas realidades. Eso fue justo lo que le pasó a Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, un caso mexicano que tuvo que sacar adelante a sus 2 nietos después de que su hija fue víctima de feminicidio y se enfrentó con múltiples obstáculos administrativos, ¿no? De todos estos que ya veníamos mencionando. Este tipo de situaciones nos recuerdan algo fundamental. Muchas veces los derechos existen en las leyes, pero la realidad supera esa legalidad existente. Creo que algunos de los retos emergentes son administraciones que aún no están preparadas para nuevas configuraciones familiares, falta de procedimientos ágiles para niñas y niños huérfanos por feminicidio, algunas veces procesos administrativos digitalizados que excluyen a quienes, por ejemplo, no tienen acceso a la tecnología, registros civiles que no logran adaptarse a identidades de género, sistemas de seguridad social que a veces tienen estructuras familiares tradicionales, en general una fragmentación institucional que obliga a las personas a repetir y repetir los trámites frente a las autoridades y una lentitud administrativa frente a derechos que requieren respuestas urgentes. El gran reto, pues creo que se resume, por decirlo así, en que ya no basta con controlar o con hacer énfasis en el derecho administrativo o el derecho de acceso a la justicia, sino que tenemos que hacer que funcione de verdad. Ya para cerrar mi intervención, pues yo creo que la justicia nació de alguna forma para hacer este freno frente al poder público, pero hoy debe cumplir una función mucho más profunda, que es hacer que los derechos sí funcionen en la vida cotidiana de las mujeres, porque los derechos no se vulneran nada más cuando el Estado actúa de manera ilegal, sino también cuando un Estado no sabe cómo actuar frente a nuevas realidades sociales que viven las mujeres y las niñas. Yo creo que la fortaleza de un Estado no se mide solo en la perfección de sus leyes, sino sobre todo en la calidad de sus decisiones públicas. Y en este proceso, pues la justicia es una de las herramientas más poderosas para transformar la igualdad jurídica en igualdad efectiva, en una igualdad real. Y yo creo que la igualdad sustantiva, ¿no? Esa igualdad de verdad, no se mide en discursos emotivos cada 8 de marzo, tampoco se mide en esos edificios iluminados color violeta mostrando un falso apoyo que luego no se traduce en acciones, sino que se mide precisamente en mirar a las mujeres detrás de los expedientes, en emitir resoluciones respetuosas de su dignidad y en decisiones públicas que devuelvan a las mujeres un atisbo de la justicia que merecen. Porque cuando la justicia incorpora de verdad una perspectiva de género, la igualdad deja de ser promesa y creo yo que de verdad se convierte en acceso a la justicia y en reparación y dignidad para muchas mujeres y niñas. Aquí dejaría mi intervención y muchas gracias por haberme escuchado. Al contrario, gracias a ti, doctora Cecilia Palomo, por este recuento donde nos refrendas la insistencia del sistema pues universal de las Naciones Unidas, por un lado el sistema interamericano, donde ha generado esta jurisprudencia de manera reiterada, señalando la urgencia de aplicar la perspectiva de género como categoría de análisis en la resolución de los asuntos que implican discriminación y violencia por razón de género. Fue realmente enriquecedor escuchar
como hiciste referencia a estas sentencias también del Tribunal Europeo y también este caso de la India. Definitivamente nos queda claro que tenemos que pasar, como lo dijo la ONU en su lema de este año, pasar del discurso a la acción. La ONU definió como lema para conmemorar este año 2026 el Día Internacional de las Mujeres, precisamente derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres. Entonces es el desafío, y si bien hemos avanzado, se han trazado las rutas en las distintas sentencias donde de manera reiterada nos obligan a capacitarnos, a prepararnos en esto. Lo cierto es que las sentencias, pues nosotros conocemos de violaciones a los derechos humanos, y para hacer una transformación en todo el sistema cultural y el sistema jurídico requerimos políticas públicas donde precisamente se den condiciones a las mujeres para garantizar estos derechos pues universalmente reconocidos. Muchísimas gracias, doctora Cecilia. Y bueno, ahora continuando con este recorrido de voces y experiencias, vamos a trasladarnos a América Latina. Ahora vamos a escuchar a la doctora Yelitza Moreno Córdoba. Ella es jueza del 5º Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio en el departamento del Meta, en Colombia. Adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctora Mata, por la invitación, por tener en cuenta a mi país en esta charla y que demuestran el interés que tienen ustedes en conocer la situación de la mujer colombiana. Escuchada a mis antecesoras, me doy cuenta que la situación de las mujeres en el mundo es idéntica. Enfrentamos las mismas barreras de acceso a la administración de justicia y, como bien lo decía la doctora Cecilia Palomo, la jurisdicción contencioso administrativa juega un papel muy importante, el juez administrativo, para evitar estas vulnerabilidades a que son sometidas las mujeres. Nosotros los jueces administrativos tenemos esa función, más allá de la función de aplicar justicia, tenemos una función educativa, formativa, frente a las demás instituciones, de enseñarles a través de nuestros pronunciamientos efectivamente cómo deben implementar todos los mecanismos necesarios para las garantías de los derechos de las mujeres. La Corte Constitucional colombiana ha definido que la justicia, como bien lo reconoce nuestra Constitución política, es uno de los derechos fundamentales más importantes porque a través de este se garantiza la igualdad y la equidad y la proporcionalidad de los derechos y respeto de los mismos que tenemos las mujeres. Por eso, la Corte ha considerado que el derecho de acceso a la administración de justicia es de tal importancia que todos los operadores judiciales y administrativos debemos propender a su garantía y materialización efectiva. Y no solamente permitir el acceso de que yo tenga derecho a presentar una demanda, sino que las decisiones que se tomen en cuanto a la protección de mis derechos realmente se materialicen, que no se quede, como decimos en el argot popular, en el papel, que no sea una sentencia enmarcada, sino que realmente se efectivice la orden judicial. Es por ello que la Corte Constitucional, a través del Consejo Superior de la Judicatura, que es el organismo encargado de administrar la justicia aquí en Colombia, han implementado mecanismos como es la Comisión Nacional de Género para la formación del operador judicial, porque además de todas las barreras que ya han dicho las quienes antecedieron, nosotros hemos podido evidenciar que la población considera que una de esas barreras es que en las decisiones judiciales no se aplica el enfoque diferencial de género. Consideran que es importante la aplicación del enfoque diferencial de género para que se vea efectivizada la garantía de los derechos de las mujeres. Y es allí donde juega un papel muy importante la Comisión Nacional de Género de la rama judicial, porque ha tratado de formarnos a nosotros los administradores de justicia y a todos los servidores judiciales en la implementación de estas medidas en nuestras decisiones. Para ejemplarizarles, por ejemplo, les quiero contar algunos casos en particular
que se han presentado en la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, eso sí, salvaguardando la intimidad de las personas que hacen parte de estos casos. Por ejemplo, les quiero citar una decisión del máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa del Consejo de Estado, donde al analizar una sentencia en la cual se había determinado que había operado el fenómeno de la caducidad, lo que impedía el acceso al sistema judicial, al aplicar enfoque diferencial de género, determinó que dicho fenómeno jurídico no se había presentado. Es el caso de una mujer lideresa social que como consecuencia del ejercicio de sus funciones de defensora de los derechos humanos, experimentó amenazas. Como no se dio ante las amenazas de los grupos ilegales, se fue exacerbando la violencia hasta que se presentaron varios hechos de agresión. El primer hecho de agresión fue una violencia física, fue golpeada, maltratada, accedida carnalmente, y después de esta situación fue quemada con ácido, al punto que a través de organismos de protección de Colombia tuvieron que sacarla del país y fue víctima del desplazamiento. Tenemos 3 hechos de manifestaciones de violencia que generan 3 consecuencias de manifestaciones de violencia que generan de un mismo hecho violento, que fue la amenaza que experimentó por defender los derechos humanos. Los hechos ocurrieron entre 2014, 2015 y 2016. En el 2020, la ciudadana retorna al país y presenta una acción de reparación directa para obtener la reparación de los perjuicios que le causaron estos hechos violentos. El juez de primera instancia considera que nos encontramos frente a un hecho continuado, que es el desplazamiento, por lo tanto, como era vigente, no aplica la caducidad y permite el acceso a la administración de justicia. La señora había demandado varias instituciones, se condena a una institución. Ella apela, y apela también la institución que fue condenada, y en segunda instancia, el juez de segunda instancia hace el análisis y dice, no, aquí hay 3 hechos diversos, independientes, no relacionados, no correlacionados, y cada uno tiene su término de caducidad aparte, que es de 2 años. Y decide que hay una caducidad parcial. La señora utiliza la acción de tutela, que en otros países es conocido como el mecanismo de amparo, y llega el caso al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, al analizar el caso en sede de tutela, dice lo que nos explicaba la doctora Cecilia, que han dicho de los diferentes tribunales internacionales de derechos humanos. En tema de violencia de género, no se puede hacer un análisis de la situación aislada del contexto. Hay que mirar el contexto de la violencia que está sufriendo la mujer y, con fundamento en dicho contexto, determinar el amparo y la protección requerida. Efectivamente, se pudo determinar que estábamos frente a un caso de violencia de género, que era una violencia continuada, que si bien tenían manifestaciones de violencia que habían ocurrido en fechas específicas, se había perpetuado en el tiempo porque la señora todavía era víctima de desplazamiento forzado y le garantizó el acceso a la administración de justicia. Es un caso muy bonito porque se ve marcado cómo se hace el estudio del contexto de la violencia que sufrimos las mujeres. No es un desconocimiento en nuestro país a nivel internacional del conflicto armado que vive Colombia. El conflicto armado interno que vive nuestro país genera muchas violaciones de los derechos de las mujeres y especialmente de las niñas. Trae flagelos desproporcionados como son el de reclutamiento, que experimentan muchas de nuestras niñas y que también dan origen a casos que llegan a la jurisdicción contenciosa administrativa. Conocí uno en particular de una niña que fue objeto de reclutamiento en 2 oportunidades, la reclutaron a los 11 años, logró evadirse, la autoridad, la institucionalidad pudo restablecerle sus derechos, estando en poder de la institucionalidad, fue nuevamente reclutada, logró nuevamente salir de las manos de los grupos legales que las tenían en su poder, y a pesar de ellos se convierte en testigo del sistema judicial colombiano, le dan protección
pero estando en el sistema de protección pide ser excluida porque le hacía falta a su familia. La excluyen del sistema de protección porque una de las causales es que lo haya solicitado de manera voluntaria, pero en lugar de darle el apoyo psicosocial que ella requería, deciden por trámite meramente administrativo excluirla y lastimosamente la señora es ultimada. Llega el caso a la jurisdicción contenciosa administrativa y también se amparan. Se ampara a su familia los derechos y las reparaciones que solicitaba, y desde el punto de vista de ella se analizan las diferentes formas de violencia a las que fue sometida. En Colombia, los temas de violencia de género son innumerables. Tenemos temas en la jurisdicción contenciosa, les puedo comentar otro, de una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar, le dieron un mecanismo de amparo que fue el aislamiento de la persona con la que ella convivía, y esta resultó muerta en el apartamento de su victimario. En primera instancia fallan bajo la excusa que fue culpa exclusiva de la víctima, y en tribunal en segunda instancia, dado que en el sitio donde ella murió estaban presentes más personas aparte de su victimario, quien se suicidó y por ello cerraron la investigación penal, ordena reabrir la investigación penal porque la víctima directa, aquella que sufrió el daño principal, aun cuando ya no tenía existencia como reparación, había la necesidad de saber qué había pasado en el caso particular de ella. Y así se ordenó. Entonces esas son las barreras que enfrentamos las mujeres aquí en Colombia de accesibilidad. Más allá de todas las que ustedes indicaron, hay una barrera institucional, lo que nosotros conocemos como la burocracia institucional. En mucha tramitología impide el acceso oportuno de las mujeres a la justicia. Y hoy día estamos experimentando un caso novedoso. Yo soy mujer negra de la comunidad negra en Colombia, y hoy día alguien de mi comunidad está experimentando, algunos consideran que no es una manifestación de violencia porque a veces normalizamos las manifestaciones de violencia, otros consideramos que sí puede ser una manifestación de violencia que está sucediendo en instituciones de nuestra fuerza pública donde hay una disciplina del uso del uniforme. Las mujeres afro, nuestro cabello tiene una estructura, una estética diferente a la de la mujer blanca o a la de la mujer mestiza. Y a la señorita, por el hecho de llevar un peinado propio de nuestra cultura, el superior le dijo que no estaba peinada y la mandó a capturar porque él le habló en un tono muy fuerte y ella le dijo que la respetara, exigió respeto y él dijo que era insubordinación y la mandó a capturar. Yo sé que a partir de esta situación, la jurisdicción contenciosa de la justicia en Colombia se va a pronunciar y va a ordenar adecuaciones a los manuales de la fuerza pública, de acuerdo a las diferentes tipos étnicos que tenemos en nuestro país. Otra barrera también que experimenta nuestro país es la lingüística. Colombia cuenta con 65 o 69 lenguas nativas y en realidad a veces en los listados de auxiliares de la Administración de Justicia no observo ninguno que nos pueda ayudar en esta función de comunicarnos con las mujeres que hacen parte de estas comunidades. Esas son pues las barreras que he podido, observar en mi país. ¿Me permiten un momento? Sí, claro, doctora. Estoy un poco agripada. Esas son las barreras que he podido observar en mi país y siento que el reto que presenta hoy día la Administración de Justicia en Colombia es reducir esa brecha para lograr que la justicia sea realmente efectiva. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias a ti, doctora Yelitza Moreno Córdoba. Es la jueza quinta del Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio en el departamento del Meta en Colombia. De verdad que importante dejar claro que pues en suma la mujer colombiana pues también presenta las mismas barreras para acceso a la justicia que el resto de las mujeres en el mundo.
es muy importante, como lo dijeron anteriormente las compañeras que tuvieron el uso de la palabra, insistir en que esas barreras de acceso a la justicia que son dadas por la burocracia, esas barreras institucionales, pues son otra forma de violencia y de discriminación hacia las mujeres. Es muy importante reiterar e insistir en la importancia de analizar el contexto social en cada región para entender las problemáticas en las que se enfrentan las mujeres, como el caso que nos compartiste, doctora Yelitza, sobre el tema del reclutamiento de mujeres y niñas y por qué pues es importante identificar y analizar al momento de resolver los asuntos concretos las distintas violencias a las que son sometidas las mujeres, que por cierto son sometidas a violencia con más saña, con más crueldad que en muchos otros casos, ¿no? Que inclusive de la forma en la que son violentados los hombres. En el caso de la violencia hacia las mujeres, esta violencia feminicida es verdaderamente tremendo y por ello es importante ver los distintos tipos de violencia, como lo es la violencia ácida, obstétrica, los tantos tipos de violencia y en consecuencia tener claro, como nos dijo la doctora Yelitza Moreno, que al ver la realidad particular de las personas y social en la que se encuentran sometidas, que eso es lo que empieza a generar una vulnerabilidad o desventaja para acceder al ejercicio, en principio, de una vida libre de violencia, pues es importante también ver ese enfoque intercultural, interseccional y establecer mecanismos o medidas para la reparación integral del daño. Todas han coincidido en este tema de las barreras que el propio derecho genera, la falta del conocimiento del derecho, pero también las barreras lingüísticas por los diferentes lenguas que hay por las diferentes comunidades indígenas, pues de qué manera garantizar el derecho de acceso a la justicia. Pues sabemos que debe haber intérpretes, lo establece la normativa, pero el problema por el cual muchas mujeres desisten o perciben que denunciar pues es un proceso costoso, lento y que no garantiza protección es precisamente porque para en principio poder sortear estos obstáculos, estas fallas institucionales y estructurales, pues genera una revictimización a ellos. Entonces, pues es muy valioso. Gracias por compartirnos estas reflexiones tan importantes y sin duda tenemos claro que es un problema de cultura institucional. Entonces, pues todos hacemos un llamado, ¿no? Para que efectivamente las personas servidoras encargadas de recibir denuncias, de investigar, de sancionar, pues cuiden los procedimientos, los procesos, para que no se revictimice a las víctimas o se minimicen los hechos. De modo que pues ha sido verdaderamente enriquecedor escucharte, doctora Yelitza. Y bueno, continuando con nuestro programa, nos vamos a trasladar en esta ocasión más al sur de nuestro continente americano. Ahora vamos a escuchar a la doctora Agustina O'Donnell. Ella es colega, es jueza del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina. Adelante, doctora O'Donnell. Bueno, muchas gracias. Gracias al tribunal, a la comisión y bueno, y a la magistrada Morri Zulema. La verdad que Zulema ha sido pionera, ¿no? Ya 10 años, ¿no, Zulema, con la comisión? Pues sí, más, pues con la comisión desde 2014, pero trabajando con esto hace ya, pues ya más de 14 años. Y siempre digo que además de haber sido pionera con la creación de esta comisión, la ha mantenido, la ha desarrollado y la verdad que es un ejemplo. Contracorriente, pero bueno. Yo no sé, pero es un ejemplo para todas las demás, inclusive hasta para copiar algunas cosas que hacen, que además generosamente da publicidad, así que bueno, de nuevo felicitaciones. Bueno, yo pensaba un poco antes de este conversatorio que podía aportar desde mi lugar y desde Argentina. Por supuesto, lo primero que concluyo, como hizo Zulema antes, fue cómo las mujeres y las que estamos aquí hemos hablado un poco cada una de su situación, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Sobre todo las brechas, las barreras y creo que en un fondo tenemos una desigualdad estructural muy común que es propia de toda la región.
A mí siempre me sorprende cómo ha habido un montón de avances, creo que en general en los países los que estamos aquí representados a nivel normativo, algo que creo que decía también Cecilia y Yelitze, ¿no? Tenemos tratados internacionales de derechos humanos, constituciones que ya han receptado la igualdad de género, bueno, la de México muy explícitamente. Acá en Argentina, una provincia, Santa Fe, también hizo una reforma reciente y habla de desigualdad estructural de los grupos vulnerados o vulnerables. Y a pesar, ¿no? y muy lindas sentencias también de nuestras altas cortes, y a pesar de todo eso, la desigualdad se mantiene firme, ¿no? Las brechas y la desigualdad, y sobre todo en el plano económico. Entonces, cuando yo pensaba en los temas de acceso, acá en Argentina las barreras son prácticamente las mismas, la burocracia ocupa un rol fundamental, la capacitación también en Argentina, y bueno, y a través de la red Mujeres Juezas para la Justicia, tenemos un tema de que tenemos tribunales que no tienen participación de mujeres, no tenemos juezas en tribunales fundamentales, para empezar en nuestra Corte Suprema, ¿no? De Justicia de la Nación. Entonces, bueno, tenemos todo un activismo tratando de que se incorporen juezas en los lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Si hay un lugar, siempre lo decimos, si hay un lugar importante donde se toman decisiones respecto a las mujeres es en el Poder Judicial o en los tribunales, ¿no? Respecto a nuestros cuerpos, de nuestros hijos e hijas, de nuestros bienes, de nuestros trabajos. Entonces sí o sí tenemos que estar representadas en esos lugares también. Me acordaba, este es un paréntesis, Cecilia hablaba de los edificios violetas, ¿no? como algo tan característico, y hace unas horas recibí un dossier, ¿no? Una publicación, me llegó por correo electrónico de un Poder Judicial de una provincia acá del norte, ¿no? Y bueno, se llama Perspectiva de Género, con motivo del Día de la Mujer. Y es una corte que no tiene mujeres, son 5 miembros varones, ¿no? Entonces, eso también produce enorme cansancio, ¿no? El cumplir con la perspectiva de género, pero no hay una genuina, ¿no? Decisión ahí, porque lo primero que tiene que hacer ese tribunal es nombrar una mujer, no una, con paridad, pero ninguna es casi como que es difícil, por lo menos para ahí, oírlo seriamente, ¿no? Escucharlo seriamente. Pensaba también que cuando uno habla de acceso a la justicia, creo yo que es importante que a esa mujer que llega a un juicio, ¿no? A tribunales, se le garantice que se va a tener en cuenta por qué llega, ¿no? Que no es otra cosa que la perspectiva de género, en definitiva, pero no solo al dictarse la sentencia. Creo que en eso hoy ya hay una conciencia, sin perjuicio, como decía Yelitze, falta practicar mucho, ¿no? También. Y como decía Cecilia, bueno, no es porque es mujer, tiene razón, creo que en eso hay avances en general, pero también en todo el sistema de justicia, ¿no? Que las fiscalías también tengan en cuenta quién es esa mujer que llega a ese juicio, porque llega, además es mujer, pero además es mujer migrante y madre, es mujer migrante, madre y pobre, es mujer pobre, cosas que nosotros vemos que se dan lamentablemente muy a menudo, ¿no? En nuestros juicios eso no es la excepcionalidad, es la regla, ¿no? O es muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, en las defensorías, y cuando hablo de defensoría, no solamente las públicas, los abogados y abogadas, a ellos también hay que capacitarlos en género, ¿no? Que tienen que decir lo que corresponde decir. Y lo pensaba fundamentalmente por algo que creo que en la región tenemos como nota común, que es el tema del importantísimo avance de la criminalidad económica, ¿no? La criminalidad organizada, transnacional, y sobre todo que es la que mueve y la que hoy genera los grandes flujos de dineros ilícitos, obviamente. Y entonces en esa criminalidad, por supuesto que las mujeres aparecen como víctimas, ¿no? Y hay por supuesto todo un andamiaje a realizar, pero yo también me detengo en esa criminalidad económica donde la mujer no es la víctima, sino que es autora, ¿no? Entonces también la importancia de cuando una mujer, por ejemplo, por ser presidenta de una sociedad anónima que ha cometido, que llega acusada, ¿no? A un juicio por lavado de dinero, por contrabando y por evasión fiscal, blanqueo de capitales, por los muchos delitos que integran esa criminalidad económica, bueno, también detenerse y ver por qué llega esa mujer, ¿no? A ese proceso penal, en ese caso va a ser un proceso penal. Y justo leía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos días publicó una resolución
que es la 1/2026, o sea, su primera resolución del año, que se refiere al crimen organizado, ¿no? Y da pautas o buenas prácticas o recomendaciones, sugerencias de qué deben ser los estados y cómo deben llevar adelante las investigaciones en los casos de crímenes organizados. Por supuesto que allí se hace referencia a la situación de las mujeres, porque a mí me cuesta decir que es un colectivo, porque somos la mitad de la población, ¿no? Pero es la población vulnerable por excelencia, por lo menos en función de su cantidad. Y entonces ahí cuando se refiere al crimen organizado se refiere a la desigualdad estructural, a la exclusión social y a las múltiples formas de discriminación. Y en los tres estamos absolutamente sobrerepresentadas las mujeres, ¿no? En la exclusión, en la desigualdad, en la discriminación y en la violencia en sus diversas formas que se ha hablado acá. Y entonces en eso, a mí algo que celebro, porque Argentina no tiene un protocolo como tiene el de México, de actuación con perspectiva de género, digamos, desde la cabeza, ¿no? Del Poder Judicial, de la Suprema Corte, pero sí ha adoptado la perspectiva de género en el juzgamiento. Ha comenzado a hacer este ejercicio en las causas, ¿no?, penales económicas, de ver quiénes son esas mujeres que llegan acusadas a los juicios de los delitos económicos, ¿no? Y entonces, bueno, hay una serie de sentencias en las que en general son mujeres vulnerables, en general, es decir, son mujeres pobres, ¿no? Son mujeres que muchas veces tienen alguna relación con esa persona que las conduce a ese lugar. Cuando uno lee las sentencias advierte que en general no tienen conciencia de la criminalidad, ¿no?, del acto que están cometiendo. A veces no son personas pobres, pero sí son las hijas, ¿no?, las empleadas muchas veces. Y en eso también aquí una digresión para comentar, para hacer mención, es una sentencia que está publicada, de una sentencia que me parece muy interesante porque describe un poco este fenómeno, que es la sentencia del juicio Mossack Fonseca, ¿no?, de Panamá. Es una sentencia de Panamá de primera instancia, que a mí la parte que a mí me resulta interesante es que es una sentencia por delito de blanqueo de capitales, ¿no? Es uno de los grandes juicios a nivel mundial, ¿no?, que se descubrió por blanqueo de capitales. Y la mitad de las personas que fueron llevadas ahí, procesadas, son mujeres, que eran las empleadas del estudio, Mossack Fonseca, ¿no?, conocido por los Panama Papers, muchas otras conocidas maniobras delictivas transnacionales. Y la mitad son mujeres y las mujeres declaran, y las mujeres cuando declaran no tienen ninguna conciencia que haber sido testaferros ha sido algo ilegal. O sea, no tienen conciencia de los delitos, pero no porque son bobas, por supuesto, sino por la complejidad, digamos, y la poca información que hay, ¿no? Entonces a mí eso me deja tranquila, en el sentido que juez o jueza cuando recibe, ¿no?, y hay una mujer imputada que es presidenta de una sociedad anónima, que ha liberado cheques por sumas millonarias, ha celebrado contratos, ha firmado documentación en el banco, no naturaliza, no piensa que eso es normal, a pesar de que es una mujer que por ahí vive en un barrio humilde, sino que indaga un poco más cómo llega esa mujer a ese proceso, ¿no? Y se da cuenta muchas veces que llega por un tema de necesidad, digamos, por su propia exclusión, ¿no?, o por ser víctima de violencia también. Entonces aquí también entra otra categoría de esta suerte de participación en estos delitos como una forma de violencia económica, ¿no?, que alguien puede ejercer contra ellas, e inclusive como un supuesto de criminalidad organizada, ¿no?, inclusive como un supuesto de trata de personas, ¿no?, o sea, mujeres que son usadas para cometer delitos de los cuales se van a beneficiar otras personas, por supuesto, ¿no? Esas mujeres están absolutamente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, me parece que también cuando uno habla de acceso a la justicia, habla de garantizar a esas mujeres. A mí yo estaría más tranquila si en un tribunal hay una mujer, ¿no?, si en un tribunal colegiado hay una mujer que también va a escuchar el caso, ¿no? Por esto que les digo que muchos tribunales no están integrados aquí en Argentina, ni siquiera con paridad, no están integrados por mujeres, ¿no? O sea que es un problema actual, pero de estar tranquila que el fiscal o la fiscal, los defensores, los abogados y obviamente jueces y juezas van a tener en cuenta esas condiciones
por qué hacen también a esa persona que llega al juicio, ¿no? O sea, no naturalizar también que cualquier persona que llega a un proceso penal, ¿no? Debe tener el mismo trato. Muchas veces vemos que esas mujeres han llegado ahí sin darse cuenta por necesidad, no sé, por diferentes factores, ¿no? Y eso me parece que es un ejercicio que al menos en Argentina en los tribunales se está comenzando a hacer. Bueno, ¿quién es la mujer evasora, la que emitió la facturación irreal, ¿no? O sea, la facturación inexistente? Bueno, hecho ese análisis, se puede avanzar en términos de culpabilidad, no sé, adecuación de la pena, en otros términos, ¿no? Pero no pasar por encima ese factor. Eso me parece que es importante, sobre todo porque por la importantísima desigualdad económica, bueno, las mujeres también caen en redes delictivas, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es importante. Aquí quedo después, agradezco de nuevo, Zulema, y quedo por si hay alguna pregunta, comentario, por ahí ustedes pueden comentar si pasa algo parecido en sus países también. Bueno, gracias. Estás en mudo. Quede aquí. Bueno, te digo qué interesante. Muchísimas gracias, doctora Agustina O'Donnell. Y de hecho sí quiero compartir que tuvimos un caso aquí en el tribunal en el cual nos quedó claro que se están utilizando a las mujeres precisamente para ponerlas enfrente de este tipo de negociaciones criminales. Inclusive las convencen, tuvimos un caso donde se podía advertir por otros elementos que pues se aprovechan de la confianza, las hacen sentir con confianza, importantes, y sí aprovechan esta relación que tienen con ellas para ponerlas al frente de estas organizaciones criminales. Ya nos tocó un caso en este sentido donde la señora no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero sí pues las utilizan o inclusive utilizan su nombre sin siquiera participar en las actividades delictivas. Les piden la información, finalmente datos, información confidencial relativa a su inclusive pues a su firma electrónica para poder dar de alta una empresa. Y bueno, sí hemos tenido estos casos derivados de cómo la delincuencia organizada utiliza a las mujeres, a veces las enamoran para precisamente ponerlas al frente de este tipo de actividades delictivas. Inclusive también tuvimos otro en el cual, bueno, pero ya también había hombres en esta cuestión, en la cual precisamente están a punto de ejecutar un embargo y bueno, también utilizan nombres de otras personas y empezamos a cambiar la forma de resolver el derecho porque la persona no tiene información, no es el representante legal, pero formalmente en el documento aparece como si fuera el representante legal, pero no hay forma de que se pueda defender porque no tiene acceso a información y documentación. Entonces, qué interesante, pero bueno, coincidir, Agustina, en estas barreras de desigualdad que se presentan en todos lados. Efectivamente, tenemos avances normativos importantes, pero también tenemos la misma problemática de las distintas barreras de acceso a la justicia. En materia tributaria sí vimos esta gran criminalidad organizada, cómo los grandes capitales salen del país y las perpetúan la desigualdad, porque las personas afectadas principalmente son las mujeres y los grupos vulnerables. Bueno, yo de verdad me encanta escuchar estos casos, estos ejemplos que nos comparten. Y bueno, yo quiero ya para cerrar este recorrido comparado, donde al final tenemos claro que coincidimos en ciertas problemáticas y en lo que tenemos que hacer para impulsar políticas y eliminar estos obstáculos, pues ahora tenemos el honor de contar con la participación de Justice Mala. Ella es integrante de la Corte Suprema de Nepal y es una de las voces más destacadas en esta región en materia de derechos de las mujeres. Su experiencia también nos permite acercarnos a un contexto jurídico y cultural muy poco conocido aquí en México
Y bueno, el propósito es enriquecer el alcance de estos sistemas jurídicos de distintos países, que es el propósito de este panel. Adelante, jueza Mala. Good morning, good evening. Distinguished panelists. Gathering like this reminds us justice does not belong to one nation, one culture, one legal system. Justice is a universal aspiration. So I still remember a quote from Loretta Lynch, who is a former Attorney General of USA, who said justice cannot be for some while others wait for it. Justice must be for all, or it is not justice for none. Those words capture a difficult truth. The real test of justice system is found in not only in our constitution and statutes or even courtrooms. It lies in a simpler questions like, can the person standing at the very edge of society actually reach justice? If a woman who does not speak the language of the court can still see and get the access to justice, if a survivor of violence fragmented due to trauma can she get the justice? If distance, poverty, or social stigma allows someone to enter the legal system, then our work as a guardian of Constitution is not yet complete. Law matters. Law creates accountability. Although we have one of the progressive constitution in Asia, Nepal has one of the progressive constitution. It emerged from a difficult but transformative period in our society. For many of us, it is not just a legal document, it is promise. It has written non-discrimination and equality as a supreme law. It guarantees right of women, protects right to property, safe motherhood. These are not now no longer favors from the state. They are the inherent fundamental rights guaranteed by the Constitution itself. So what we realized when women are in the rooms where laws are drafted and interpreted, the perspective of the vulnerable is no longer an afterthought. It becomes the agenda. Institutional mechanism has been strengthened by the law and constitution. So now we have a new criminal code, we have a civil code, which recognizes harmful traditional practices as a discriminatory action and also ensures reproductive health services without any discriminations. So our law has sent a powerful message that culture, tradition cannot come at the cost of a woman's dignity, safety, and basic human rights. So these provisions tells us justice must go beyond fairness in process. It must aim for fairness in outcome. So our legal system is heading towards more restorative justice system. So every legal provision is anchored by meaningful compensation. Justice is not just about punishing the offender, but also about rehabilitation, reintegration of victim, as well as the offender repaying the harm committed on victim. Law now recognizes that healing cannot wait for the final verdict, allowing victims to access to interim compensation to meet their immediate needs while the legal process is still underway. However, there are many challenges because one of the study conducted by National Judicial Academy recently indicated still 50% of women feels difficult to use access to justice because they feel the process is too lengthy. There is no support system. So the major challenges they indicated is the lengthy procedural system in accessing justice, as well as the required support system is not available for women. So, there are different kind of barriers to access the law, to understand the right, and also to feel confident enough to seek justice. So, in that sense, inclusion, having language in the Constitution or inclusion policy is not enough because there are still many struggles which we have been going through.
So access to justice, therefore, is not merely about the equal treatment. It begins with recognizing diversity, looking at intersectionality, that ensuring equality before law, and ultimately protecting the dignity of every individual. So when we measure the performance of courts, we often look at the numbers. How many cases has been filed? How many cases are disposed? How quickly we have delivered? These metrics are important, but they do not tell the whole story. And because I just want to recall Nobel laureate Amartya Sen encourages us to evaluate institutions through what he calls the capability approach, by asking what people are actually able to do with the opportunities available to them. So if you apply that perspective to justice, a deeper question emerges. Did the legal process restore the sense of dignity? Did it empower her to move forward? Or did it leave her exhausted, unheard, and defeated? A constitutional right that exists only on paper is reality a promise left unfulfilled. Access to justice is not just about opening the door to the courthouse. It is about ensuring that every person, regardless of language, income, education, or trauma, has the real ability to walk through the door. But justice cannot be one size fits all, because people experience discrimination or injustice in very different ways. There is an intersectionality within each group. That is why our justice system must move beyond general solution. We must adopt approaches that recognizes these different realities and respond to them carefully, so that justice truly reaches everyone it is meant to protect. So how do we break these barriers? Nepal has been offering different mechanism, especially in accessing justice through gender equality and social inclusion framework. Courts have introduced in-camera hearing, continuous hearing, and to protect the dignity and privacy, we have also introduced a confidentiality system in the whole process of accessing justice. We have a family benches. We have started a help desk to navigate justice system, legal representation, gender responsive infrastructure, and we are also transforming courts from intimidating institutions to inclusive and sanctuaries. In our federal structure, local judicial committees led by deputy mayors, 97% of the judicial committee is headed by women. So, and that is how we are reaching to the doorsteps of the community, because initially we were centralized system. Now with the federal system, we have a Supreme Court, we have a High Court, and then we have a district court. But at the community level, we have a judicial committees who is dealing directly the community-related cases, as well as they have been very successful in doing mediation. So mediation has become another mechanism for settling the disputes within the communities. And then also I want to share the resilience and innovations, what we had during COVID-19. So COVID-19 pandemic tested institutions around the world. Lockdowns restricted movements, hearing were postponed, legal systems everywhere faced critical questions. So would justice pause during the crisis? Would it adapt? In Nepal, the judiciary chose adaptation. Supreme Court extended statutory limitation period so that the people would not lose their legal rights simply because movement was restricted. Since there was no parliament session, the court with the larger bench released that limitation period. Then even during pandemic, the justice system, what we recognize that even during pandemic, justice system has to be respond, because with every death, there is a birth. So gender sensitive feminist perspective is critical even in disaster. So our institutions are capable for far greater innovation than we sometimes assume. The challenges now is to ensure that these innovations do not fade away. We need to sustain these innovations
innovative decisions. What began as an emergency response to become a permanent transformation in how justice is delivered. Another important development in modern jurisprudence is the recognition of trauma-informed justice. In one of the case, Khaukumari case, the judiciary acknowledged something that psychologists have long understood. When survivors recall events in fragments, or when they are inconsistent in their statement, that is not necessarily deception. It is often the natural effect of trauma on human memory. There was also uncertainty regarding the exact scene of the crime. In this case, the court made a powerful observation. Why we must search for the scene of the crime when the victim's body itself is the scene of the crime? The court also emphasized the importance of immediate and adequate compensation for the survivors. So now the Victim Trust Fund has been created. So compensation must be adequate, not merely symbolic or nominal. Recognizing these principles, the legal recognition alone is not enough. There's still a gap between our legal doctrines and our institutional practices. A woman reports violence to the police. She tells her story to an investigator, then again to a prosecutor, and again in the court. Each time she must revisit painful memories. Each time she must relive what she hoped to move beyond. Often this repetition occurs not because it is necessary, but because our institutions do not communicate effectively with one another. It is trying to be thorough. Our system sometimes risks becoming unintentionally harmful. A true trauma-informed justice system must therefore ensure that legal procedures protects not only the truth, but also the dignity and well-being of those who seek justice. So we also have a 50-year judicial strategic plan, which is committed for independent, affordable, and speedy justice. We have incorporated permanent e-justice system. We have evidence-based case prioritization system, and we have recognized that speed is not just efficiency, it is fairness and investment. And then the plan also focuses on investment in capacity building, building eco-justice system. So what we have realized is that court alone cannot operate in isolation. They have to collaborate with the health post, community organization, women cooperatives, social workers, local leaders, and a court judgment may end a legal dispute, but rebuilding a life requires a network of support beyond the courtroom. Through these initiatives, we are working to ensure that courts are not seen merely as an institution, but as a place of understanding, fairness, and dignity, of places where justice is real and human. For women and girls, access to justice means something fundamental. The assurance that their voices will be heard, their rights are protected, and their dignity is respected. Because when women and girls can seek justice without fear, society becomes more equal, communities become stronger, and the promise of justice becomes real for everyone. And that is the future we must continue to build together. Thank you for making me part of this conversation. Muchísimas gracias a nuestra juzgadora Justice Mala. Gracias. Gracias por compartirnos cómo está la situación en ese país tan importante, saber respecto a Nepal. Compartimos el mismo sentimiento de que es necesario proteger la dignidad de las personas, no solamente saber la verdad, sino garantizar la dignidad de las personas. También conocer que Nepal ha estado en diferentes mecanismos especializados para garantizar la igualdad, la perspectiva de género, atender estos casos de violencia hacia las mujeres y conocer los casos, cómo se ha abordado respecto a la Corte Suprema, y también que tienen claro que se tienen que generar mecanismos como este fondo fiduciario para las víctimas para poder apoyarles y atender precisamente de manera integral
las violaciones a los derechos humanos. Para mí se me hizo muy relevante conocer cómo allá en ese país, Nepal, pues tienen claro que el tema de la progresividad de los derechos en esa constitución que señala, pues puede realmente transformar las sociedades, y queda claro que compartimos que no basta con las leyes, no son suficientes los sistemas normativos, sino que necesitamos instrumentar mecanismos precisamente para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, y que las personas pues no pierdan sus derechos legales. Yo quiero continuar, señalando que esta postura de cómo se aborda el tema de las sobrevivientes en estos temas del crimen y el caso que nos comentó, pues bueno, creo que es una forma de ir vislumbrando cómo pues tenemos el mismo desafío en el mundo. Por un lado, de garantizar el derecho a la justicia, tenemos normas, tenemos instancias, pero el problema es cómo realmente lo llevan a la realidad de las personas. Es necesario un tema presupuestal, un tema, porque bien dicen que dime en dónde gastas y te diré quién eres. El tema económico, el tema presupuestal, para que realmente funcione este reconocimiento de los derechos que está en las normas, y como lo dijo la Justice Mala, que no solo es suficiente un reconocimiento legal, sino que hay que eliminar esas brechas que todavía persisten y que hemos identificado que no son comunes a todos los países en los distintos continentes. Pues muchísimas gracias, y gracias a todas nuestras panelistas por sus valiosas aportaciones. Y quiero dar aquí un espacio para las preguntas del público, para poder ver aquí si nos están preguntando, y después de estas preguntas pasar a la reflexión final que podría darnos cada una de ustedes. Aquí me preguntan, ¿cómo lo hacen en Nepal? La pregunta es si... precisamente a la jueza Mala. Preguntan cómo lo hacen en Nepal, si hay mecanismos especiales como la confidencialidad, este tema de las audiencias a puerta cerrada, servicios de asistencia, cómo han podido, digamos, atender estos temas de la defensa legal de las víctimas. Es la pregunta que me hacen llegar acá. No sé si pudo... la jueza Mala, que acaba de abordar esos temas, pero bueno, esto es lo que nos preguntan. No sé si quisiera abundar un poco más. Sí, adelante. Is it some questions to me, because nothing has been coming in English? So I will not be able to respond, because I'm sorry, I cannot understand, because it has been transcribing, but not translating. Ok. No se preocupe, no problem. Okay. No se escucha, jueza Verónica Galván. Si repites la pregunta, tal vez yo le puedo decir cuál es. Bueno, preguntaban precisamente si para entender cómo funciona el derecho allá, reconocimiento que mencionaba la jueza Mala del derecho a la dignidad que tienen las personas, reconocido, se pregunta si el proceso legal precisamente permite generar esas condiciones o sea, si se empodera a la mujer con estos mecanismos, o al final se le deja agotada. Entonces preguntan que quiere que se abunde sobre cómo se hace allá en Nepal, si tienen mecanismos especiales, si tienen, digamos, estas audiencias cerradas, porque, bueno, me quedó claro que mencionaba que el tema de la mediación, los mecanismos alternativos han resultado, digamos, exitosos para atender, para resolver estas problemáticas. Entonces, ¿qué otro ejemplo, qué otro caso pudiese compartir con la audiencia para entender cómo funcionan estos sistemas en aquel país de Asia? How do the legal processes and mechanisms that you employ
during your hearings, how do those kind of guarantee the dignity of the people who come before you? You talked about closed door mediation hearings, but how does it work in a regular hearing? What do you have special processes in place? So especially when the cases are registered related to sexual violence or child or HIV victims, so whoever do not want to, or sexual minority like different gender, if they want to keep their confidentiality, keep confidentiality of their identity, then from the time the case is registered, if it's a criminal case, when it is registered to the police, when the public prosecutor registers the case, and when it comes to the court, every document is sealed, and they are given a pseudonym. Give me one moment. So that is during the registration of the case. Yes. Se mantiene, por ejemplo, la confidencialidad cuando registran los casos. Desde el inicio del caso, los policías, los fiscales, también cuando someten documentos acerca del caso, esos documentos están sellados y no son parte de la vía pública. Are the hearings closed doored as well? So everything is made confidential. So their real name is not disclosed. Their not only real name, even their address, and then the guardian's parents' name, because sometimes that can also disclose the identity. And secondly, when you put everything confidential, it can be confidential, but at the same time, hearing is also in-camera hearing. So some people they think they don't want in-camera hearing, but whoever wants in-camera hearing, we automatically, especially in a violence case, we make it a in-camera hearing. Especialmente en casos que tratan con violencia sexual, las audiencias son en cámara para mantener la confidencialidad y también hacen confidencial los nombres a veces de los padres, porque la identidad de las víctimas pueden también sacarse por ese proceso. Y es una opción para gente, lo hacen automáticamente, pero no tienen que tomar esa opción. Si quieren, pueden seguir el proceso regular, pero esa opción existe no solamente por medios de mediación, sino también por medios de las audiencias. So, and then what happens, because sometimes you have to disclose the name, especially when you summon the case, when you send for forensic test, there are times when you have to disclose the name. So what the law has done is, when something is disclosed to the concerned person, stakeholder, they have to keep confidentiality, because then it transforms from me to the person where the confidentiality is disclosed. And if in case they don't follow the privacy rules or confidentiality rules, they will be taken action. A veces también tienen que decir cuál es el nombre y la identidad de la persona. Por ejemplo, a terceras partes cuando están conduciendo pruebas forenses, por ejemplo. Pero esa tercera parte también tiene que mantener la confidencialidad. Y si no la mantienen, lo que puede pasar es que ellos también pueden estar frente al tribunal por no mantener la privacidad de la persona. And even after the judgment is delivered, because judgment is delivered, sometimes you have to pay the compensation, and especially in a crime against violence, because victim is mostly the witness. It's a state who will represent them. And even in that case, if compensation is provided to them, now we have made a mechanism that even when you inform about the case and the compensation they have to receive, you have to follow the process so that their dignity is respected, because there is a possibility that she may be married and she may not, and maybe she has a new life. So people do not want to, disclose her past injustice, violence experiences.
and therefore, even during the judgment execution process, we try to follow the same rule. Y hasta después del fallo y la ejecución de la sentencia, por ejemplo, si hay restitución o compensación a la víctima, mantienen esa confidencialidad, porque muchas víctimas, especialmente de violencia sexual, tal vez tengan una vida nueva, tengan una familia y no quieren que esa familia sepa de lo que de la experiencia que ellos pasaron. Entonces esa confidencialidad se tiene que mantener para ellos también y para que ellos también puedan ser recompensados por los daños que han incurrido. Claro que sí. No soy intérprete, así que me perdonan. No, muy bien, muy bien. Thank you for translating for me. Gracias, jueza Verónica. Gracias, jueza Mala. Respecto a pues lo importante de conocer estos procedimientos especiales y la importancia de la confidencialidad y cómo pueden ser sancionados quienes no respeten esta confidencialidad, que precisamente se dan esas garantías para que las personas puedan denunciarse, puedan atender sus casos. Y bueno, esta cuestión de las puertas, de las audiencias a puerta cerrada es verdaderamente importante y coincidimos en que buscar la posibilidad de que en la mayoría de los casos las personas dialoguen cuando se puede, evidentemente, para que lleguen a una solución mediante el diálogo y una comunicación asertiva como lo permite la mediación. Bueno, aquí tengo otras preguntas, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta que preguntan personas del YouTube. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en América Latina para acceder a la justicia como víctimas de la violencia o discriminación? Que ya se mencionó algo de esto, pero no sé si alguien de ustedes quiera nuevamente, porque lo preguntan muy concreto, pues resumir eso. No sé quién quiera hacer uso de la palabra respecto a América Latina. A ver. Cecilia, sí. Adelante. Zulema, gracias. Yo creo que sería un despropósito intentar enunciar como estructuradamente cuáles son esos limitantes en el acceso a la justicia, porque precisamente en países como América Latina, México, Colombia, Brasil, en general hay muchísima diversidad, ¿no? Entonces yo creo que más allá de definir como tal los 4, 5, 10 o 20 obstáculos, habría que entender el concepto de interseccionalidad, ¿no? Que es esta realidad que atraviesa justo lo que ya mencionaban mis compañeras en sus discursos, que no es lo mismo una mujer que además de ser mujer habla otro idioma y que además está precarizada o vive en la pobreza y que además es migrante y que además pertenece a lo mejor a alguna comunidad aislada, ¿no? En donde le es difícil, por ejemplo, acceder a la salud, a la educación o a servicios básicos. Entonces yo creo que justo a veces en tratar de poner a todas las mujeres en la misma canasta o en la misma bolsa, se pierde esa distinción y ese elemento que al momento de acceder a la justicia es fundamental. Entonces yo creo que, aunque sí que tenemos ciertos elementos, por ejemplo, yo que te podría decir, pues la pluriculturalidad, para empezar por el idioma. Ya nos decía Yelitza, en Colombia y México también lo comparte, por ejemplo, ¿no? Que se hablan no sé cuántas lenguas indígenas y que luego a veces cuando las mujeres llegan a denunciar es que ni siquiera les están poniendo un traductor. Entonces, si ahorita, hace rato lo veíamos con jueza Mala, ¿no? Y que Judge Verónica nos estaba ayudando a traducir, y en un ambiente pues meramente digitalizado, privilegiado, donde todas más o menos tenemos herramientas para medio darnos a entender. Imagínate el monstruo al que se enfrentan estas mujeres cuando intentan, por ejemplo, ir a denunciar una violencia sexual o una violencia física, ¿no? Entonces yo creo que aunque compartimos ciertos rasgos, la respuesta sería caso por caso y sobre todo atendiendo a la diversidad enorme que existe. No sé si Yelitza quiere agregar algo, pero esa sería mi primera respuesta. Gracias, Cecilia. Adelante, Yelitza. Aportando un poco a la intervención de Cecilia, yo considero en realidad que debe analizarse cada caso en particular. Por lo menos ella ahora nos hablaba de la accesibilidad en cuanto a la ubicación geográfica. En Colombia eso es una barrera, por lo menos el territorio donde yo soy originaria. Yo soy nativa de un departamento muy hermoso acá en Colombia que se llama Chocó, que limita con Panamá. La
los medios de acceso de transporte son por avión o por agua, porque tenemos unas condiciones topográficas geográficas muy difíciles. Son comunidades, sobre todo las comunidades indígenas y afro, están ubicados en poblaciones muy agrestes. Hoy por lo menos hablábamos cuando iniciábamos este panel que gracias a Dios la virtualidad nos permitía compartir estos espacios. En Colombia el sistema judicial se ha digitalizado, pero hay muchos centros poblados que todavía no tienen conectividad. Eso también le impide el acceso a la administración de justicia y se convierte en una barrera. Sí hay que analizar cada caso en particular y mirar el contexto en que se presenta el hecho violento. Gracias. Claro. Si puedo agregar claro, adelante. Pues a ver. También quiero reconocer las diferencias entre los sistemas jurídicos, ¿verdad? Porque ustedes manejan bajo un sistema civil romano. Nosotros estamos en una ley común inglesa. Entonces esos sistemas para nosotros, especialmente para gente latina y para mujeres latinas, que tal vez, aunque ellas conozcan los sistemas en esos países, el sistema aquí es tan diferente. Por ejemplo, para nosotros un jurado a mi nivel son 12 personas escogidos al azar que vienen a prestar su servicio como un jurado, y lo único que necesitan es saber hablar inglés, leer inglés y ser ciudadanos. No necesariamente tienen la educación o son especialistas en leyes. Y ese es un concepto que es muy difícil. Hay conceptos que no existen en sistemas con los que ellos tal vez sean familiarizados, y esa también es una barrera muy grande, yo creo que para nuestra gente latina aquí. Definitivamente. Y precisamente yendo con ese hilo de las barreras estructurales, institucionales, económicas, la propia lentitud del sistema judicial es otra barrera, es una resistencia, no solamente presupuestaria, sino de este tipo de violencias que ya comentaban ustedes. Y yendo en este hilo, pregunta una persona que nos escucha, dice, como mujer autista, mi pregunta es, porque aquí vamos a lo que decía Cecilia, son las diferentes cuestiones, circunstancias que viven las personas, el enfoque interseccional que en sí genera barreras, pero también, bueno, nos dice esta persona que nos está acompañando, como mujer autista, la pregunta es, ¿cuándo estará realmente preparado el sistema de justicia para escucharnos y garantizar que nuestra diversidad no sea una barrera para acceder a la justicia? Porque mucho se ha avanzado en decir que esas hermosas abstracciones que están en la normativa, en los protocolos, en las leyes, que inclusive también preguntan que tenemos sistemas judiciales que han adoptado protocolos o lineamientos para juzgar con perspectiva de género, pero en la práctica cotidiana de los tribunales, o sea, ¿qué tanto hacemos para hacer efectivo eso, estos instrumentos, para hacer efectivo el derecho a la igualdad, a la no discriminación, para ver a la persona y a sus derechos como el centro del orden jurídico, donde la persona juzgadora tiene que ver la realidad de quién es, de qué se trata y su contexto social? Entonces, aquí están, por un lado, esta pregunta de esta persona, mujer autista, que pregunta hasta cuándo vamos a hacer algo para escuchar y ver. No sé quién quiera hacer uso de la palabra. No, yo, Zulema, pensaba cuando pensaba en las reflexiones finales, a mí por lo menos algo que me preocupa últimamente, se me agrega al listado de preocupaciones, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí. Y lo traigo a colación por esta persona con autismo, que ya hay una desigualdad de la que hablamos aquí mucho, porque es inevitable no hablar cuando hablamos de mujeres, feminización de la pobreza, sobre todo en nuestra región, que ya es en la vida real, ¿no? Y esta misma desigualdad con todos sus sesgos, y también un lugar donde se van a tomar decisiones. Ojo, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, hablo de la parte que se me agrega una preocupación de cómo en la inteligencia artificial, donde se va a reclutar, ¿no?, personas desde el área de recursos humanos y se van a
bueno, a tomar diferentes decisiones que nos impactan social, económicamente y políticamente a las mujeres y a los otros grupos vulnerables también, ¿no? Las personas con discapacidad, las personas mayores. Bueno, ¿quién va a corregir, ¿no? Esos ámbitos de toma de decisiones para que, porque además de que se va a repetir la desigualdad, tengo miedo que sea creciente, ¿no? Entonces, bueno, hoy se está hablando mucho, ¿no? De los sesgos de género, los sesgos de raza, los sesgos, o de racismo, perdón, más que de raza, los sesgos, los muchos sesgos que se están trasladando a las diferentes, pero bueno, da para otro conversatorio, pero pensaba eso, ¿no? Una persona con autismo que ya está preocupada en el mundo real por esa desigualdad o discriminación o dificultades de acceso a ámbitos públicos, y no sé si no va a ser peor, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no lo sea, obviamente, ¿no? Pero... que son más obstáculos, efectivamente. Adelante, Cecilia. Tengo que ser. Yo quería decirle a esta mujer con autismo que no se rinda, porque en el fondo sí es un obstáculo adicional que no debería estar ahí. Sin embargo, está. Y creo que muchos de los avances que hemos visto en el mundo, muchas de las leyes, muchas de las situaciones que verdaderamente generan un cambio en incluir, ¿no? La diversidad que existe en el mundo, pues es gracias a la lucha de mujeres extraordinarias que han dejado su vida y su lucha, y que las leyes incluso llevan su nombre, ¿no? Y mujeres que a lo mejor en los escenarios más horribles que existe, como Giselle Pelicot en Francia, ¿no? Dice, ¿sabes qué? La vergüenza tiene que cambiar de bando y quiero que mi juicio se haga público y no me importa que me estén exponiendo mediáticamente después de toda la violencia soportada, ¿sabes? Entonces yo creo que justo eso, que si existe alguna especie de situación diferente que no está siendo atendida por la justicia, pues no quitar el dedo del renglón, y que si a lo mejor en la primera instancia no son atendidas como deberían, a lo mejor llega una segunda, tercera, tribunales internacionales, y se genera una conciencia colectiva de que hay algo que está mal y que se necesita modificar. Entonces yo creo que justo como decía Agustín hace un momento, ahora con la inteligencia artificial y demás, se vienen una serie de obstáculos que ni nos imaginamos, y no podemos dar ni un paso atrás, sino al contrario, o sea, llegarnos de personas, en tu caso, pues de abogados, abogadas que entiendan de qué se trata, que te apoyen, que presenten tu petición de forma completa, adecuada, hacer una especie de litigio estratégico hasta que esa realidad pueda alcanzar a muchas otras mujeres con autismo, y no quitar el dedo del renglón, no rendirnos, porque sin duda pues la inteligencia artificial está contaminada también de estereotipos y sesgos machistas, que es de las personas que alimentan esa inteligencia artificial. O sea, entonces vamos a ver replicados estos estereotipos de género que vamos a tener que estar también contrarrestando y dando la batalla. Sin embargo, creo que la gran ventaja que tenemos como mujeres aliadas es que estas redes que ya tejemos transnacionalmente seguirán dándonos ese soporte que necesitamos para justamente seguir construyendo nuevas realidades desde donde nos encontramos, ¿no? Esa sería mi, a lo mejor no es una resolución porque sé que no la es, pero es una forma de afrontar las dificultades que enfrentamos. Definitivamente, y es una de las preocupaciones de la CEDAW, el tema de la violencia digital. Y lo que mencionaba esta mujer precisamente es otra forma de revictimización que provoca que las mujeres inclusive tengan que abandonar los procesos judiciales, porque la impunidad no solamente ocurre al final cuando se dicta la sentencia, sino que la impunidad comienza precisamente desde el primer contacto, cuando inclusive se desacredita el testimonio de una mujer. Entonces es muy importante lo que se menciona, las distintas barreras. Por ello, la importancia de que las personas juzgadoras tengan la formación para identificar estas circunstancias particulares, y eso se da con una perspectiva de derechos humanos, donde se coloca a la persona precisamente como el centro, y una de las herramientas, claro que sí, es la perspectiva de género. Y preguntan a la jueza Yalitza si la violencia digital está tipificada en Colombia. Perdón que se va, hay ruido externo. En Colombia la violencia digital no está tipificada, pero sí estamos avanzando en esta temática. En Colombia nosotros tenemos nuestra legislación, tiene muchos componentes para proteger los derechos de las mujeres en cuanto a seres víctimas de violencia.
Y se ha implementado, por ejemplo, que estos ataques digitales pueden ser utilizados como medios probatorios valiosos dentro de los procesos donde se está analizando la violencia o el ataque hacia las mujeres. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia hemos experimentado mucho, en épocas de elecciones políticas, experimentamos mucho la violencia política y hemos experimentado ataques raciales a mujeres que hacen parte activa de la política colombiana. Un caso muy particular de la vicepresidenta actual. Hubo un hecho de violencia política donde a través de redes sociales ella fue comparada, ella es negra, ella fue comparada con un gorila, con un primate. Salió una mujer y para que miremos, también el victimario era otra mujer, que no siempre el victimario creamos que es hombre, era otra mujer, comparándola con un primate, y ese video fue utilizado como prueba y se le dio la plena validez dentro del proceso penal, porque acá existe la ley contra el racismo. Entonces, y fue admitido. Entonces, es muy... A nosotros como comunidad negra, para nosotros fue muy loable el valor probatorio que se le dio a este video que andaba en las redes sociales y que permitió de una manera u otra garantizarle su derecho, porque con el tiempo la victimaria salió a pedir excusas y todo lo demás, pero la Fiscalía General de la Nación actuó de conformidad, que es el titular de la acción penal, y adelantó todos los trámites pertinentes. Y ahora que hablamos de la violencia digital, la violencia digital no es un tema exclusivo de un país. La violencia digital es internacional. Y yo creo que la comunidad internacional debe preocuparse mucho en este tema por la violencia contra la mujer. Nosotros tenemos constantemente, por lo menos yo la red social que más utilizo es TikTok, constantemente vemos agresiones sexuales. La sexualización de la mujer en TikTok es abismal. Vemos que a modo de chiste comparan nuestras partes íntimas con animales. O sea, es terrible lo que pasa en las redes sociales frente a la mujer. Entonces, yo sí creo que más allá de un tema de derecho interno, tiene que ser una regulación internacional la que modere la violencia digital y la que regule la violencia digital contra la mujer, porque en realidad los ataques que estamos enfrentando, más allá de racial, y comprender, abarca todo el tinte político, todos los tintes de violencia, política, racial, económica, sexual, ataca a la mujer, la cosificación de la mujer en las redes sociales, es un tema que realmente yo creo que ya es hora de que la comunidad internacional vaya abordando esta temática. Sí, totalmente. Ese es el desafío, es el desafío de esta violencia masiva que se hace, la violencia digital, la particularidad que tiene, donde precisamente desacreditan y atenta en principio a la dignidad humana, al nombre de la persona. Es una afectación emocional, psicológica tremenda. Por ello, la preocupación de estos organismos internacionales de atender este tema, porque quienes son las principales afectadas en estas redes, en estos mecanismos, definitivamente las mujeres una vez más. Y bueno, es solo mencionar que dentro de las preguntas nos dicen que ya no tenemos tiempo, pero bueno, solo para contestar, que sí han sido efectivos los instrumentos, los protocolos, porque ya hemos dado cuenta de que hemos emitido sentencias con perspectiva de género e inclusive sentencias que le llamamos de litigio estratégico o de derecho público, porque no solamente impactan a la esfera jurídica de una persona que es la que acudió a presentar la demanda o en su caso la denuncia, sino incide en las políticas públicas para que el Poder Ejecutivo genere condiciones, acciones,
cree inclusive hospitales o cree inclusive mecanismos de remediación para garantizar el derecho humano al medio ambiente, el derecho humano a la seguridad social de las mujeres. Tenemos sentencias, sí ha sido efectivo en muchos casos, inclusive en materia fiscal, en materia administrativa. Hemos sancionado violencia obstétrica, acoso laboral, acoso sexual, la imposibilidad de que una mujer acceda a un programa de gobierno por razón de edad, en este caso me refiero a uno de fertilidad, y hemos ordenado a través de las sentencias. Sí ha sido efectivo porque hemos logrado transformar las condiciones de vida de las personas que acuden a la justicia. Sin embargo, yo siempre he dicho, qué lamentable que a veces tengamos que decir que afortunadamente le tocó una juzgadora o un juzgador, porque no necesariamente somos las mujeres las que emitimos las sentencias con perspectiva de género. Como ya se dijo, no es darle el gane a la mujer, y a veces tienes grandes aliados a los hombres porque es un proceso cultural. Entonces, hemos dado cuenta, pero no es suficiente para colmar esta expectativa de la sociedad de que se mejore la provisión de estos bienes jurídicos, que es el acceso a los derechos. No son suficientes. Y la principal limitación, que es lo que preguntan aquí, en nosotros que tenemos ya casi 13 años impulsando que se apliquen los protocolos, capacitando con perspectiva de género, es un tema cultural, la resistencia, todos los obstáculos, todo es buscar de que ya dejen de hablar de estos temas, por más que se ponen prácticamente ABC, los pasos o los referentes, los lineamientos para aplicar la perspectiva de género, no se hace porque es un proceso cultural. Por ello decimos que hemos avanzado con mucha capacitación, hemos dado contenido a los derechos, pero el tema es que queremos que haya muchas más sentencias con perspectiva de género. Yo siempre he dicho que es una forma de sembrar una semilla, la semilla de la igualdad. La preparamos, la cuidamos, la alimentamos dándoles cursos, talleres de capacitación para que esta semillita crezca, que dé frutos, que son las sentencias. Y ya lo que queremos es que esto se convierta en algo natural. Cuando ya se interioriza debidamente, es parte de un cambio cultural en la forma de interpretar, de aplicar el derecho. Entonces, de esta forma, el propósito realmente es elevar la eficiencia de la impartición de justicia y que responda a esta demanda de justicia, legítimas demandas de justicia en este caso, de mujeres y niñas. Y bueno, por último, sí hemos emitido sentencias donde, atendiendo a los estereotipos de género, porque las leyes fueron diseñadas, elaboradas partiendo de esos roles de género, a los hombres se les excluía de la posibilidad de acceder a los derechos de seguridad social, es decir, a la pensión por viudez, ¿por qué? Porque cómo la mujer le iba a dar al hombre el derecho a la pensión por viudez cuando el que salía a trabajar era el hombre y la mujer, por la división sexual del trabajo, se quedaba en el rol en la casa. Fueron diseñadas de esa manera para proteger a las viudas, pero bueno, cambiamos estos sistemas para hacer efectivo el derecho a la igualdad, donde los hombres inclusive han sido beneficiados. Bueno, yo solo quería decir que sí hemos avanzado, hemos encontrado limitaciones, mucha resistencia al cambio. Es un tema cultural y es un proceso de estar hablando, sensibilizando, y lo que esperamos es que llegue el momento en el que ya no tengamos que hablar tanto de este tema. Cuando ya no se hable de esto, es que el tema ya no será un problema, ya no, de lo que se habla es de los problemas. Entonces, espero que no nos toque, que no sea mucho tiempo donde ya no hablemos de esto, sino de cómo los estados en el mundo han generado condiciones para que las mujeres transiten libremente, sin miedo, sin violencia, en cualquier lugar, para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Pues bueno, no sé, creo que ya nos pasamos aquí del tiempo, y bueno, creo que todas coincidimos en esto, estamos muy contentos de escucharles, y con esto damos por concluido este panel internacional y agradecemos profundamente la participación de nuestras panelistas, sus invaluables aportaciones desde estas perspectivas del derecho, los sistemas jurídicos de sus países, de diferentes continentes, que sin duda vienen a enriquecer el camino que habremos de trazar para materializar
este derecho de acceso a la justicia a las mujeres y a las niñas en todo el mundo. Y a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, agradecemos su asistencia y les invitamos a seguir participando en nuestras actividades de capacitación, en nuestras actividades de sensibilización. Y muchísimas gracias a nuestras panelistas por su tiempo, por su generosidad. De esta manera nos enriquecemos, de esta manera tendemos puentes de entendimiento para seguir impulsando y levantando la voz respecto hacia dónde tenemos que avanzar para hacer realidad este derecho a la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias. Laura, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.